Hoy vamos a meternos de lleno en una historia fascinante, de una época en que un dólar no era solo un papelito con una promesa, sino que tenía el peso literal del oro. Y claro, vamos a descubrir por qué ese sistema que parecía a prueba de todo terminó por desmoronarse. Y es que, desde siempre, el patrón oro ha sido un tema que, vaya, que divide opiniones. Para algunos, era la base de todo, el pilar de una economía sana. Para otros, era una cosa anticuada, una reliquia que nos impedía avanzar. La verdad, como casi siempre, no es tan simple, y entender este debate es clave para comprender la economía de hoy. A ver, pero, ¿qué era en la práctica un patrón oro? ¿Cómo funcionaba en el día a día? Pensemos en esto como una promesa con tres partes, bien sencillas. Primero, un dólar no era algo etéreo, no, era una cantidad de oro específica, medible. Segundo, el gobierno decía, tráeme todo el oro que quieras y yo te lo convierto en monedas. A eso le llamaban acuñación libre. Y tercero, y esto es lo más importante, cada billete que se tenía en el bolsillo era como un comprobante. Se podía ir al banco y decir, dame mi oro, y lo tenían que dar. Así de simple. Miren, esta analogía es genial. Un billete de papel en ese entonces no era el dinero en sí mismo. Era literalmente como el ticket que te dan en un guardarropas cuando dejas el abrigo. El abrigo es tuyo, ¿verdad? El ticket solo prueba que está ahí guardado. Bueno, lo mismo pasaba con el oro. El billete era solo la prueba de que el oro de cada quien estaba seguro en una bóveda. No se compraba oro, se reclamaba lo que ya era propio. Ok, todo esto suena muy ordenado, muy lógico, pero la realidad es que llegar ahí fue un verdadero lío. Mucha gente cree que Estados Unidos nació con el patrón oro, pero nada que ver. El camino para construirlo fue, súper accidentado, lleno de peleas políticas, de experimentos, y tardó casi 100 años en consolidarse. Veamos esta línea de tiempo. Al principio, en 1792, se intentó usar oro y plata al mismo tiempo, lo que como veremos fue un problema. Luego, ¡pum!, llega la guerra civil y se necesita dinero rápido. ¿La solución? Imprimir billetes sin respaldo en metal, los famosos greenbacks. Adiós estándar metálico por un tiempo. No fue hasta 1879, después de toda esa inestabilidad, que Estados Unidos regresó oficialmente al metal y comenzó la era dorada, por así decirlo. Y aquí está el meollo del asunto del bimetalismo. Es fascinante. El gobierno decía, una onza de oro vale 15 onzas de plata, pero en el mercado mundial quizás valía 15 y media. ¿Qué pasaba? Pues la gente no es tonta. Si el gobierno valora el oro por debajo de su precio real, ¿qué se hace? Se guarda, se atesora, no se gasta, y se usa la plata que está sobrevalorada. Al final, aunque había dos metales oficiales, en la práctica solo uno circulaba, el otro desaparecía del mercado. Y así, en 1873, llegó el momento decisivo. El Congreso, casi de puntillas, aprobó una ley que básicamente le quitaba a la plata su estatus de dinero. La dejó fuera de la jugada. Para los que apoyaban la plata, imagínense, fue una traición total. Por eso lo bautizaron como el crimen del 73. Pero con esa decisión, se le abrió la puerta de par en par al oro como el único rey del sistema. Bueno, después de tanto drama, por fin Estados Unidos entra en una nueva fase, la que hoy conocemos como la Edad de Oro Clásica, y se le llama así por una razón. Fue una época de una estabilidad económica y financiera global bastante impresionante. Ahora, ¿por qué el oro y no la plata? Al final, la clave está en esto que llamamos efectos de red. Pensemos en ello como una red social. Si todos tus amigos están en una, pues tú también quieres estar ahí. Bueno, en ese momento, las grandes potencias como Gran Bretaña o Alemania estaban en la red del oro. Para Estados Unidos, unirse era la decisión lógica. Hacía el comercio internacional mucho más fácil. Los tipos de cambio eran estables, era unirse al club de los grandes. Y en teoría, el sistema tenía una belleza casi matemática, un mecanismo de autoajuste perfecto. Imaginen esto, el país A empieza a imprimir billetes como loco, sus precios suben, todo se vuelve caro. ¿Qué hace la gente? Compra cosas de otros países, donde es más barato. Para pagar, ¿qué se usa? Oro. Así que el oro empieza a salir del país A. Al irse el oro, se reduce el dinero en circulación en el país A, los precios bajan y listo. El equilibrio se restablece solito. Una maravilla, ¿no? Pero aquí viene la parte más loca, y es que este mecanismo tan elegante casi nunca se usaba. ¿Por qué? Porque la gente confiaba. La credibilidad del sistema era tan, pero tan alta que nadie dudaba que los gobiernos iban a cumplir su promesa. Esa pura confianza era suficiente para que los mercados se mantuvieran estables. Al final del día, el verdadero motor no era el oro, era la fe en el sistema. Claro. Todo lo bueno tiene un final. Y el final de esta era de estabilidad fue brutal.
la Primera Guerra Mundial. Y ojo, lo que vino después de la guerra no fue el mismo sistema de antes. No. Fue una especie de imitación, una versión mucho más frágil y, como veremos, condenada al fracaso. Y este punto es súper importante y muchas veces se olvida. El sistema que se vino abajo en la Gran Depresión no era el patrón oro clásico. El sistema de antes se basaba en oro físico. El nuevo sistema se basaba en reservas de dólares y libras esterlinas, que a su vez estaban respaldadas por oro. Era un sistema de 2 pasos. El problema dependía totalmente de la cooperación entre países y de la confianza. Y en el mundo de la posguerra, pues de eso había muy poco. Miren este gráfico de Francia. Es el ejemplo perfecto de por qué el nuevo sistema era tan frágil. Francia, que no se fiaba mucho de los billetes de otros países, empezó a decir, ¿saben qué? No quiero sus dólares ni sus libras, quiero el oro que los respalda. Y miren lo que pasó. En solo 4 años, su parte de las reservas mundiales de oro pasó del 7% a un increíble 27%. Básicamente estaban aspirando todo el oro del sistema, dejándolo sin cimientos y a punto de colapsar. Y entonces cayó la primera ficha del dominó. La más importante, Gran Bretaña. En 1931 dijeron hasta aquí llegamos y abandonaron el oro. Eso desató el pánico mundial. Una a una, las demás fichas fueron cayendo. Estados Unidos aguantó un poco más, pero en el 33 suspendió la convertibilidad. Y la última conexión, el último hilito que quedaba, se cortó en 1971. Ese día, Estados Unidos cerró definitivamente la ventanilla del oro, y el mundo entró en la era del dinero que conocemos hoy. Bien, llegamos al presente. Nuestro sistema actual tiene sus propios problemas, claro, y de vez en cuando alguien pregunta, ¿y si volvemos al oro? La idea suena atractiva para algunos, pero ¿es realmente posible? Vamos a ver que los desafíos son gigantes. Lo primero que se suele decir es que no hay suficiente oro en el mundo para respaldar la economía de hoy. Pero esto es un mito, un malentendido total. El problema nunca es la cantidad de oro. Se podría respaldar la economía mundial con una sola barra de oro si se quisiera. Lo único que importa es el precio que se le ponga a esa barra. Así que la cantidad no es el verdadero problema. De hecho, si hacemos los números, es totalmente posible. Miren esto. A un precio de unos $1,600 la onza, el oro que tiene el Tesoro de Estados Unidos podría respaldar casi el 20% de todo el dinero en circulación, lo que se conoce como M1. Y ese 20% históricamente es un nivel súper saludable, totalmente viable. Entonces, si el problema no es la cantidad de oro, ¿cuál es? Bueno, los verdaderos obstáculos son 3 y son enormes. Primero, el precio. ¿A qué precio se fija el oro? Si hay un error, se puede causar una inflación galopante o una deflación terrible. Es una decisión casi imposible de acertar. Segundo, la red. De nada sirve que un solo país vuelva al oro si el resto del mundo no lo hace. Se pierde toda la ventaja. Y el tercero, el más difícil de todos, la confianza. Un gobierno que ya rompió la promesa una vez, ¿quién puede asegurar que no lo volverá a hacer cuando las cosas se pongan difíciles? Y esa pregunta final es, en realidad, la clave de todo. Nos deja pensando, ¿no? Porque si un gobierno no puede cumplir una promesa respaldada por oro físico, por algo tangible, ¿qué nos hace pensar que una promesa respaldada solo por otra promesa en papel es más sólida? Al final da igual si es oro o papel. Cualquier dinero, el de antes y el de ahora, depende de una sola cosa, una cosa muy frágil, la confianza.